2 de Corintios, el capítulo 5, vamos a hacer un breve repaso. La iglesia de Corinto puede ser una plantilla, ¿cierto?, para ser puesta sobre nuestra propia vida en algunos aspectos. Y por eso estudiamos la palabra de Dios, para que precisamente Dios moldee nuestra vida y y conforme nuestra vida hacia un modelo que Él ha diseñado para nosotros, para andar y vivir esta vida cristiana que Él nos ha dado ahora, una nueva vida. Sin duda, Pablo y sus primeros oyentes experimentaron también muchas tribulaciones y muchos problemas, de los cuales nosotros también tal vez podemos experimentar en alguna medida. No obstante, el estudio de esta carta nos sirve para que nosotros podamos aplicar todos estos principios a nuestra vida como iglesia y a nuestra vida como personas, ¿cierto?, individuales, en nuestra relación personal con Dios. Pablo estuvo diciendo en el capítulo 4, ¿cierto?, que él estuvo sufriendo. Y me encanta el versículo 16 del capítulo 4, cuando dice: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva, dice, cada día. Y porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está expuesto en cualquier momento a que su vida sea tomada, porque la predicación del Evangelio constituía un peligro a la sociedad donde él estaba, ¿cierto?, compartiendo las buenas noticias. ¿Por qué era un peligro? Porque esas sociedades estaban atrapadas por la idolatría, por el paganismo, por la sensualidad. Recordemos que el Imperio Romano era quien tenía el control de todas esas zonas, ¿cierto? Y toda esa geografía del norte de África, la Palestina, el Oriente Medio, Europa, ¿cierto?, partes de Asia, todo estaba controlado bajo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía, ¿cierto?, prácticas muy livianas en cuanto a la vida, ¿cierto?, personal, respecto de la sensualidad, del paganismo, de la idolatría, de la esclavitud, en fin, todos esos aspectos, ¿cierto?, mirados desde un punto de vista, atentaban contra, el mensaje de Pablo atentaba contra eso, porque Pablo estaba proponiendo un mensaje nuevo, una libertad en Cristo, libertad de ese yugo, de ese mundo que estaba atrapando y había atrapado a tantas personas en aquel tiempo. Pero además, su mensaje, ¿cierto?, era un peligro para el judaísmo, porque el judaísmo pretendía, ¿cierto?, que a través de la propia justicia el hombre podía presentarse delante de Dios para justificar su vida, esto es, a través de las buenas obras. Y precisamente porque Dios es un Dios justo, estableció una forma para que nosotros los hombres pudiéramos llegar a Él a través de la muerte expiatoria de Jesucristo. Porque si fuera por obras, entonces los que tienen más podían justificarse en mayor grado delante de Dios por las cosas que pudieran hacer, por el dinero que pudieran dar, en contraposición de los pobres, que no tienen nada, ¿cierto?, en cuanto comparativamente hablando entre un rico y un pobre. Entonces sería demasiado injusto, y Dios estableció un camino, una verdad. Entonces Pablo estaba expuesto a la muerte porque su mensaje era terrorífico a la sociedad, como hoy en día. Hablar de Jesucristo es un peligro, porque el mensaje de Jesucristo desnuda el corazón del hombre, ¿cierto?, y lo expone delante de Dios. La palabra de Dios tiene un poder para sacudir nuestra conciencia, nuestro corazón, y confrontarnos contra la verdad y la realidad de Dios. Por lo tanto, es un peligro cuando hablamos, por ejemplo, de que Dios creó al hombre y mujer en nuestra sociedad, que se habla, ¿cierto?, de toda esta ideología de género. Es un peligro hablar de pecado, porque hoy día el pecado, ¿cierto?, es
un refrán antiguo, obsoleto, casi, ¿cierto? Y también desde un punto de vista fundamentalista, talibán, porque ataca la esencia del ser humano, su libertad para hacer lo que él quiera, y precisamente Dios nos dio el libre albedrío, pero el mensaje del Evangelio ataca, ¿cierto?, el pecado en el ser humano. Por eso que Pablo era un peligro, y un peligro en la iglesia. Los falsos maestros llegaron para desacreditarlo y para decir que su enfermedad, sus problemas, era una demostración de que Dios no estaba con él. Pero Pablo dice que estaba expuesto en cada momento y que en su vida llevaba, o en su cuerpo, por decirlo así, llevaba las marcas de la muerte de Jesucristo. Se identificaba con el sufrimiento y dolor de Jesucristo, pero al mismo tiempo su vida transmitía vida, porque el mensaje es vida. Entonces Pablo comienza ahora en el capítulo 5 del libro a los Corintios, diciendo que a pesar de todo el dolor, todos los problemas, y como hombres estamos expuestos a una realidad que es la muerte. La palabra muerte significa separación. El hombre pecó al principio y murió espiritualmente. ¿Qué significa? Que se separó de Dios. Por lo tanto, el hombre comenzó a vivir a sus expensas. Y cuando muere físicamente, el espíritu y alma se separan del cuerpo. Entonces, la palabra muerte significa separación. Entonces, Pablo, en ese contexto, nos dice que todos nosotros estamos expuestos a morir. Es decir, que nuestra alma y nuestro espíritu se pueden separar del cuerpo. Por eso dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El cristiano, un hombre de dos mundos, un hombre del mundo secular, el mundo en que nos movemos, pero también del mundo espiritual. Entonces nos vemos enfrentados a dos realidades. Una que es espiritual, donde está el mundo, ¿cierto?, de los ángeles, el mundo de Dios, el mundo del Espíritu Santo, el mundo de Jesús, pero también está el mundo de los demonios, de los espíritus inmundos que acechan contra el cristiano. Y vivimos en un mundo donde tenemos que lidiar cada día con salir a trabajar, con los problemas que hay en el trabajo, con problemas con vecinos, etcétera, situaciones. Pero al mismo tiempo el cristiano tiene un cuerpo doble, es decir, un cuerpo que Dios nos capacita para estar aquí y un cuerpo para estar en el cielo. Por eso, si este cuerpo se separa de nuestra alma y espíritu, tenemos de Dios una casa, ¿cierto?, en los cielos, eterna. El versículo 2, y por eso también gemimos, es decir, añoramos ser revestidos de aquella casa en nuestra habitación celestial. El hombre de Dios, la mujer cristiana, pone sus ojos, ¿cierto?, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, es decir, tiene una relación con Dios en una dimensión espiritual, en el mundo eterno, en el mundo celestial. Y por eso gemimos, porque quisiéramos estar allá. El hombre, ¿cierto?, está atado a este cuerpo y es como un imán que nos pega, ¿cierto?, a esta tierra. Pero nosotros, como Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, aunque estamos aquí, en este mundo, con este cuerpo, no somos de este mundo. No pertenecemos, ¿cierto?, a la filosofía, a la cosmovisión que gobierna y controla este mundo, liderado por el príncipe de la potestad del aire, que dice Efesios el capítulo 2. Por lo tanto, nosotros, aunque dice nuestro hombre exterior, aquí en este mundo, con todos los problemas, las pruebas, las enfermedades, se van desgastando, nuestro hombre interior se va renovando. Y la esperanza que Dios nos da por su palabra nos consuela, nos anima. ¿Para qué? Para que deseemos ser revestidos. Es decir, deseamos estar allá. Y muchas veces no queremos estar allá. Pero para Pablo era un deseo ser revestido de aquella habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, dice en el versículo 3. De acuerdo a la filosofía griega, ¿cierto? Y también el concepto judaico de una filosofía que vivía, se movía en aquel tiempo, que era influencia obviamente griega, llamada docetismo, que consistía en el mundo de los espíritus, que el alma, ¿cierto?, sale del cuerpo y puede quedar flotando allí por un tiempo, pero el alma, aquí nos dice Pablo, que nunca está desnuda, o está en este cuerpo, o está en el cuerpo que Dios nos ha dado. Estamos aquí y Dios nos ha dado para vivir esta vida con un propósito, un sentido. No es nada más levantarse, trabajar, llegar a la casa, comer y dormir, ¿cierto? No es nada más eso. La vida cristiana que Dios nos ha dado tiene otro sentido, otro propósito.
Obviamente tenemos que trabajar, tenemos que descansar, pero esas son cosas que son parte de la vida que vivimos, porque cuando miramos la vida cristiana, ¿cierto? El propósito de la vida es ser preparados para la obra del ministerio que nos enseñan las Escrituras. Entonces dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces la realidad de ese mundo espiritual, místico, ¿cierto? A través del nirvana, la contemplación, el mundo de los espíritus no existe. Existe una sola realidad. O estoy en este cuerpo, ausente del Señor, o estoy fuera de este cuerpo, pero presente en el Señor. Nunca andan los espíritus flotando en el aire. Lo que hay allí son el mundo de los demonios que, ¿cierto?, engañan y seducen al ser humano con toda esta fantasía, ¿cierto?, de pronosticar el futuro, de pronosticarle una vida mejor, etcétera, etcétera. Pero el hombre nunca el alma nunca está sola. Aquí, en este cuerpo, o si no en el cuerpo celestial que Dios ha preparado. Versículo 4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. Pablo no quería, porque él tenía su prioridad de predicar el Evangelio. Él no quería ser separado de este cuerpo. Es decir, el cristiano, como cristiano, él no quería partir a la otra vida, a la vida eterna con ese cuerpo. Él deseaba, ¿cierto?, porque los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Y esto puede ocurrir? Sí. ¿Cuándo? Cuando se cumpla 1 Corintios 15, 51 y 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 en adelante, cuando dice, por ejemplo, en 1 Corintios dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos saldremos de este cuerpo, sino que todos seremos transformados, revestidos con el cuerpo espiritual, ¿cierto?, al sonar la trompeta, porque finalmente la trompeta tocará. Entonces, el cuerpo en ese momento sí va a ser absorbido, este cuerpo material, por un cuerpo espiritual que nos va a entregar el propio Señor Jesucristo para estar presente eternamente en los cielos. Yo me imagino ese lugar, a veces trato de pensar, pero mi mente es tan chiquitita, tan limitada, no puedo dimensionar las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para aquellos que aman su venida. Pero Dios lo ha preparado. Entonces, un día, puede ser en cualquier momento, vamos a ser absorbidos por este cuerpo. Cuando Jesucristo venga a buscar su iglesia por medio del rapto, porque sí va a haber un rapto, ¿cierto? Dios nos va a trasladar, nos va a sacar de este lugar y nos va a llevar para siempre, para que estemos con Él para siempre en los cielos. Por lo tanto, Pablo anhelaba, ¿cierto? Él deseaba no salir, deseaba ser revestido. Y Pablo nos enseña eso que puede ocurrir en 1 de Tesalonicenses 4, como mencioné, y en 1 de Corintios 15, por medio del rapto. Entonces, en cualquier momento podemos ser revestidos de lo inmortal, ¿cierto? Y estaremos para siempre con el Señor. Versículo 5. Aquí quedamos la semana pasada y comenzamos entonces. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Mas el que nos hizo para esto mismo. ¿Para qué? Para vestir este cuerpo o vestir el otro, es Dios. Dios en Génesis, el capítulo 1, 26 y Génesis 2, 7, dice en Génesis 1, 26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en Génesis 2, 7, tomó pues el Dios polvo de la tierra, ¿cierto? Y formó al hombre y sopló aliento de vida en sus narices y se tornó Adán, ¿cierto?, en un espíritu viviente, en una persona con vida. Por lo tanto, el cuerpo que tenemos es de Dios. Y hay un aspecto que tenemos que mirar también como cristianos, ¿cierto?, que tiene que ver con la mayordomía, que es un término que aparece en el libro de Efesios, o administración, en el sentido de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6, el apóstol Pablo dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Pablo coloca el foco allí
respecto de los cristianos que estaban practicando relaciones sexuales antes del matrimonio. Y le dice que el cuerpo humano está hecho, ¿cierto?, para glorificar a Dios, no para dar rienda suelta a los deseos, ¿cierto?, que el cuerpo desea, ¿cierto?, satisfacer. Entonces, como Dios nos ha dado el Espíritu Santo, Dios nos da el poder para vivir bajo el control y guía de su poder, del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Pero el punto principal aquí es que Dios nos hizo para esto. Dios nos dio este cuerpo para vivir aquí y Dios nos dio un cuerpo para estar allá en el cielo. Pero mientras estamos aquí tenemos una personalidad, tenemos un carácter, ¿cierto? Somos identificables, cada persona puede conocernos cómo somos, ¿cierto? Y cómo vivimos. Pero lo importante es que Dios nos ha dado este cuerpo. Hoy día, con esta confusión, ¿cierto?, de ideologías, hoy día, ¿cierto?, una zanahoria puede sentir que es una coliflor, por ejemplo. Una sandía puede decir yo soy durazno. Y un hombre puede decir yo soy mujer, y una mujer puede decir soy un hombre puede decir soy un bebé, o una mujer puede decir soy una niña. Entonces, pero Dios nos ha dado un cuerpo perfecto, Dios lo creó perfecto, por lo tanto, Dios nos hizo, Dios trabajó para esto, y nos ha dado las armas de su espíritu. Si nosotros pensamos lo que Pablo está diciendo aquí, es algo sumamente importante, que tiene un valor sumamente poderoso en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios no tan solo dice las cosas que va a hacer o que hizo, sino que también Él pone una garantía, un aval. Como cuando uno va a pedir un crédito, ¿cierto?, y su sueldo no alcanza, el banco le dice tiene que traer a alguien que me dé garantías que usted va a pagar. Entonces uno consigue un amigo, le dice a un compañero de trabajo, por favor, puede ser mi aval, sí, y van al banco y pagan. Entonces, Dios nos da una garantía, Dios pone su propio aval de que estas cosas van a ocurrir así, porque aquí dice que nos ha dado las arras, la seguridad, el aval del Espíritu Santo, que Él pone como testigo para que tengamos la plena certeza de que estas cosas serán así. ¿Cuáles? Que si un día estoy aquí y parto, voy a tener un cuerpo de parte de Dios dado en los cielos. En Efesios, el capítulo 1, si buscan conmigo, el versículo 13 y 14, la carta a los Efesios, el capítulo 1, versículo 13 y 14, que yo sé que es un texto que ustedes conocen, pero es importante que nosotros lo leamos y repitamos, porque estas verdades muchas veces, ¿cierto?, con todo el ajetreo de la vida, muchas veces entran por aquí y salen por acá, pero la verdad tiene que entrar por aquí y bajar aquí al corazón. Dice aquí el versículo 13 del libro de los Efesios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fíjense, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, Dios nos pone un sello. Figurativamente está usando obviamente aquí una figura de lenguaje para dar a conocer la intensidad de lo que Él quiere decir. ¿Qué significa? Que Él, cuando nosotros creímos en Cristo, nos puso como un sello en nuestro corazón y que dice: tú eres mi propiedad, tú eres mío. Obviamente esta es una figura de lenguaje que el apóstol Pablo usa, pero lo que quiere decir es que cuando aceptamos a Cristo, ahora le pertenecemos completamente a Dios. Y el versículo 14 que dice, nos da, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía, que es el aval de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Entonces Dios a usted y a mí nos ha sellado con su Espíritu, y más encima, así como el aval del banco, Él dice: aquí está mi aval, el Espíritu Santo, de que tú eres mi propiedad. Por lo tanto, volviendo a 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 5, Dios nos hizo para esto y nos dio la seguridad. Entonces, nuestra seguridad plena debe estar basada en la confianza que nos da la palabra de Dios. No debe estar sujeta
a una emoción que nosotros podamos tener en un momento, ¿cierto?, donde dudamos a veces de algunas cosas, pero a pesar de que tengamos dudas, Dios nos ha sellado y somos su propiedad. Por lo tanto, esto nos da una seguridad absoluta que somos de su propiedad. El versículo 6 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo, fíjense, que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿qué dice? Estamos ausentes del Señor. Mientras tanto estamos en el cuerpo, dice, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Y cómo conectamos este versículo con el versículo 6? Literalmente lo que quiere decir Pablo, de una manera, ¿cierto?, más explicativa, el hecho de que andamos y vivimos por fe es una prueba que estamos ausentes del Señor. Nunca le hemos visto, nunca hemos hablado físicamente con Él como lo hicieron sus discípulos. Es solo por la fe que lo vemos. Pero el hecho de que andamos por fe es una demostración absoluta y plena que estamos fuera de la presencia. No estamos en el cielo, estamos aquí por fe. Cuando Jesús se le apareció a Tomás, ¿cierto? Tomás dijo: si no veo, no creo. No creo eso de la resurrección. Y Jesús atravesó la muralla y le dijo: Tomás, pon tu dedo aquí en mi llaga para que veas que yo mismo soy. Y pon tu mano en mi costado. ¿Y qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Una declaración maravillosa de un judío, ¿cierto? Que solamente aceptaban el monoteísmo. Pero aquí se abre a la verdad de que Dios se ha revelado por su Hijo, quien también es Dios. Y le dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: Tomás, eres bienaventurado porque viste y creíste. Más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Por lo tanto, Pablo dice aquí: porque por fe andamos, no por vista. Claro, andamos por fe. No hemos visto a Jesús, pero oramos a Él, cantamos a Él, lo alabamos, lo bendecimos, ¿cierto? Pero un día, como dice Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: pero un día le veremos tal cual es. Un día, Pablo dice: ahora vemos oscuramente por espejo, pero un día vamos a ser conocidos y conoceremos a Dios de una manera como Él nos conoce. Entonces, un día conoceremos a Jesús. Jesús no es la imagen que tiene una iglesia católica, ¿cierto?, que muchas veces está con así, otros crucificados. Jesús no es una fotografía que circula en internet. Jesús, en este momento, no sabemos cómo Él es. Isaías dice: le veremos, ¿cierto?, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Por qué? Porque la muerte de la cruz para nadie es atractiva. La muerte de la cruz no es un show. La muerte de la cruz es una tragedia. Pero por medio de la tragedia, nosotros deseamos conectarnos con Dios por medio de este gran sacrificio. Así que Jesucristo, ¿cierto?, Dios nos dio la arra de su Espíritu. Y como no lo vemos, andamos por fe y no por vista. Versículo 8. Pero confiamos, dice. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Hay grupos cristianos que dicen que o enseñan que cuando el cristiano parte, sale de esta casa, se va, dice, a un lugar donde están ahí como durmiendo, y pueden, por ejemplo, los cristianos del siglo I todavía están durmiendo ahí. O sea, Dios le dijo Jesús a los saduceos: es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos. Y entonces, o estoy aquí ausente del Señor, o me voy inmediatamente a la presencia del Señor. Pero ¿qué ocurre cuando parto? Se cumple Hebreos 9:27, que dice, pueden buscarlo por favor. Hebreos 9:27. ¿Qué dice?
Es necesario pues que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces cuando uno parte, cuando el hombre parte con Cristo se va a su presencia inmediatamente. Pero el hombre sin Cristo inmediatamente parte ¿dónde? Al infierno. Y esta es una realidad, es una verdad. Jesucristo dijo que el infierno es un lugar terrible, de mucho dolor, donde el gusano, ¿cierto?, de ellos nunca muere. Y todo allí es putrefacción. Entonces, así como Dios nos da un cuerpo para estar en el cielo, Dios le da un cuerpo a los hombres malvados que rehusaron creer en Él para estar en el infierno. El rico, ¿cierto?, y Lázaro de Lucas 16 dice, y alzando y estando en el infierno, dice, alzó sus ojos y se vio que estaba en un tormento, en una llama de tormento, y tenía mucha sed. Su lengua estaba pegada, podía ver el seno de Abraham, y estaba sufriendo porque él sabía que su familia estaba viva y él no quería que vinieran a este lugar. Entonces el infierno es una realidad que Dios creó para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. El infierno fue creado para destruir al diablo, enviarlo allí, luego al lago de fuego. Pero el hombre, en virtud de su libre albedrío, toma decisiones erradas, pensando que no necesita a Dios. Y un día se va a encontrar con la tremenda realidad, ¿cierto?, en ese lugar espantoso que Dios creó para el diablo y para sus ángeles, y nunca para los hombres. Entonces, Pablo dice aquí, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, el versículo 9, serles agradables. Pero Pablo dice en Filipenses 1, 21 y el versículo 23. Filipenses 1, versículo 21, 23. Fíjense lo que dice Pablo aquí en relación a estar presente o ausente de este cuerpo. Dice así, en Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque está inmediatamente en la presencia de Dios, el versículo 21. Y nuevamente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La ganancia es cuando abandono este cuerpo. Leámoslo nuevamente, Filipenses 1, 21 y 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, el 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pablo, ¿cierto? Su deseo, en 1 Corintios vimos que su amor, su preocupación constante era por las iglesias. Estaba preocupado por las iglesias donde él había ido, ¿cierto?, a preparar o a predicar la palabra de Dios, porque estaban entrando los falsos maestros. Y su amor por ellos, su amor por los cristianos, su deseo era estar aquí, pero estaba también puesto en esta paradoja de no sé si estar aquí o irme con el Señor. Esto dice, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para todos nosotros es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero alguien puede decir, no, pero yo todavía quiero quedarme aquí, ¿cierto? Porque la tierra nos atrae como un imán. Queremos estar aquí, pero el mundo como está hoy en día, ¿qué cosa buena puede darnos? Sabiendo que cada vez más somos más enemigos de ellos, nos miran con más odio, con más rabia, porque nuestra vida, ¿cierto?, nuestra vida sola es un mensaje. El mensaje debe ser predicado, la palabra de Dios, para decirles que ellos necesitan conocer a Cristo. Pero la vida que vivimos no es una vida entregada al pecado, no es una vida licenciosa. Entonces este mundo no acepta que personas puedan vivir de esa forma. Volvamos al versículo 10 del capítulo 9. Del capítulo 5, perdón. El versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Es decir, ausentes del cuerpo y presentes. Perdón. Por tanto, procuramos también el 9.
Por tanto, procuramos también, o ausentes, porque estamos en este cuerpo, o presentes, serles agradable al Señor. Recordar que nuestro Señor un día nos va a dar una recompensa, un premio que se da directamente proporcional a la fidelidad con que tú, con que yo vivimos delante de Él. Dios nos ha dado un mandato. Como cristianos, un cristiano no es pasivo, un cristiano es activo, un cristiano es de vanguardia. Y esto lo demuestra la propia historia. Cuando tú haces una comparación, por ejemplo, con las naciones que adoptaron el catolicismo romano como una religión formal, tú puedes ver retroceso, puedes ver, no hay avance en lo económico, no hay avance de la sociedad, no hay avance en ningún aspecto de su vida y es muy limitado. Hay coerción, la iglesia limita, ¿cierto? Porque impone sus dogmas, sus reglas y la gente vive limitada por estos conceptos religiosos. Tú puedes ver la música y todo eso en países así que están controlados por el catolicismo, ¿cierto? Y puedes ver como si estuvieran viviendo casi la prehistoria, pero ves países que adoptaron después de la Reforma el cristianismo como regla, ¿cierto?, para ser dirigidos y gobernados por Dios. Hay una explosión en todo aspecto, en los aspectos científicos, en los aspectos, ¿cierto?, intelectual, en todo conocimiento, en toda ciencia. Hay una comparación, si la hago, abismante entre aquellos que adoptan el catolicismo y aquellos que desean vivir por el cristianismo. De hecho, en el cristianismo, el hombre adquiere la libertad, los esclavos son libres, la mujer adquiere sus derechos en el cristianismo. Pero en el catolicismo, ¿cierto?, los cristianos son perseguidos, son asesinados por tener una Biblia en la casa. Estoy hablando del periodo de la Inquisición. Cuando te acusaban, alguien decía, este es protestante, y te iban y te tomaban, te quitaban tus bienes, te torturaban, te asesinaban, te separaban de tu familia. Entonces, la diferencia, ¿cierto?, entre uno y otro es sumamente marcante. Pero donde quiero apuntar es que nosotros tenemos que ser agradables a Dios. No vivimos por normas ni por un conjunto de reglas, ¿cierto?, que me impone una iglesia, o a veces yo mismo me autoimpongo. Y a veces me impongo cosas que no son bíblicas, me impongo cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿cierto? Un cristiano es activo, 100%, un hombre proactivo, un hombre que va de vanguardia. Un cristiano nunca está atrás. De hecho, los salmos dicen que Dios nos puso por cabeza y no por cola. Por lo tanto, un cristiano no puede estar en la casa así esperando que Dios haga algo o que nos bajen los ángeles. No, porque Dios ya nos ha dado las instrucciones para que nosotros hagamos las cosas que tenemos que hacer. Vivir para Él, trabajar, vivir, formar una familia. Es decir, ser hombres de bien en una sociedad que está corrompida, pero hombres de bendición en una sociedad que está, ¿cierto?, cayéndose a pedazos. Y esto está directamente, este versículo, en relación con el que viene a continuación. ¿Por qué? Porque es necesario, dice aquí el versículo 10, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Usted y yo, ¿cierto? Es necesario que el hombre muera y una vez después de esto el juicio. Con Cristo me voy con Cristo, sin Cristo al infierno. Pero hay un juicio para el cristiano. Todos nosotros vamos a ser juzgados, no para ver si somos salvos o no, porque ya hemos recibido la gracia. En la salvación es un acto de gracia de Dios, es un favor no merecido. Lo recibimos por fe. Por lo tanto, yo no puedo deshacerme de algo que recibo por gracia. Dios me lo dio y eso no se pierde. Es la bondad, el amor que Dios ha hecho conmigo para llevarme ahora con Cristo a una relación personal. Pero una de las cosas que sí Dios va a hacer, va a juzgar todas aquellas cosas que yo hice basado, ¿cierto?, en mis motivaciones para Dios. Es decir, voy a comparecer y esto literalmente significa que voy a estar como en una plataforma, ¿cierto? Obviamente voy a sentir el amor, la bondad de Dios, pero todas aquellas cosas que yo hice para Dios, todas aquellas cosas que hice en mi familia, porque el cristianismo no está circunscrito a la vida de la iglesia.
El cristianismo es integral. Todas las cosas que hice en mi matrimonio, con mi esposa, con mis hijos, todas las cosas que hice en mi trabajo, ¿cierto? Todas las cosas que hice en mi casa, todo lo que hice para Dios va a ser puesto en una balanza y Dios va a medir, ¿cierto?, la motivación y la integridad por la cual yo hice esas cosas. Si por amor, por ejemplo, cuidé, protegí a mi familia, si por amor prediqué el evangelio, enseñé en la iglesia, serví en la iglesia, entonces Dios va a juzgar esa motivación. Entonces Pablo dice, es necesario que todos comparezcamos. Aquí nadie se va a escapar. Entonces aquí surgen varias parábolas que Jesucristo enseñó con respecto a los siervos. Por ejemplo, a uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5, a otro 3. Entonces cada uno con los talentos que Dios le dio, uno tiene que tomarlos y presentárselos a Dios y trabajar para el reino de Dios. Yo no puedo quedarme, ¿cierto?, con los 3 talentos y decir, bueno, Dios me dio 2, yo aquí espero y cuando venga yo le digo, toma, aquí están tus 2. Y Jesús me va a decir, mal siervo, quítele lo que le di y déselo al que, ¿cierto?, porque el que recibió más e hizo más, ese entonces recibirá más. La vida cristiana, le vuelvo a reiterar, no es pasiva. Yo no puedo vivir ilusionándome de que un día voy a servir a Dios. Somos llamados a ser activos en la obra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, te insto a que prediques dentro y fuera de tiempo. Es decir, no hay margen, no había margen para Timoteo, un pastor muy joven, ¿cierto?, para que él pudiera decir, estoy esperando a Dios para que, a ver dónde voy. No, él se integró a la obra de Dios. Pablo lo tomó y lo llevó, ¿cierto?, a todos lugares, a Éfeso, a Corinto, a Macedonia, a Europa. Estuvo predicando porque él tenía que aprender que la obra de Cristo, ¿cierto?, no es activismo religioso, es el amor por el prójimo, ¿cierto?, que siento para compartirle la verdad del evangelio. Entonces, Dios un día nos va a llamar para comparecer ante Él. En 1 Corintios, el capítulo 3, el versículo 10 al 13, Pablo también hizo alusión en su primera carta respecto de esto. Dice así, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, es decir, predicó ahí en Corinto. Él sembró y otro edifica encima. Él puso el fundamento. Esta es la labor de los apóstoles. Los apóstoles que hoy en día son falsos apóstoles, porque el fundamento ya fue puesto. Dice, y otro edifica encima. ¿Quiénes? Los pastores y maestros de Efesios 4:11. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque ya está el fundamento es Cristo, no se puede cambiar. Y sobre eso hay que ir edificando. Entonces, aquí la enseñanza es para todos. Tenemos que ver cómo edificamos nuestra vida, cómo sobreedificamos sobre el fundamento que ya está puesto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Cada uno, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, Jesucristo, cuando estemos delante de Él, no como un juez, ¿cierto?, sino con toda su bondad y amor, pero nos va a decir, querido, esto es lo que usted hizo, fue solamente para demostrar algo que usted no era. Esto que hizo usted estaba lleno de orgullo y vanagloria. Pero esto que hiciste, hablaste de Jesús, estabas motivado. Esto sí es oro. Porque una persona vale más que todo el oro. Y cuando una persona se arrepiente, la Biblia dice en Lucas 15 que hay gozo en los cielos. Los ángeles cantan. Entonces, yo no puedo ser pasivo en el reino de Dios. El reino de Dios tiene muchas implicancias. Jesús dijo, el reino de Dios ha sufrido fuerza
y violencia desde los días de Juan hasta hoy. Solamente los violentos, es decir, los que tienen actitudes recias, fuertes en el reino, estos prevalecen y ganan. Yo no puedo quedarme atribuyéndome un ministerio, una obra por hacer y dejarla ahí que polule en el tiempo. No. Si hay cosas que no funcionan, yo debo cerrar la puerta y avanzar, porque Dios me guía por su Espíritu para hacer la obra de Dios. Y como iglesia nosotros tenemos que entender que una de las cosas importantes es la motivación con que hacemos las cosas, porque aquí Jesús las compara: oro, plata, piedras preciosas, las cosas que hicimos con motivación y por amor ágape hacia Él, y las cosas que hicimos por orgullo, por vanidad, ¿cierto? Todo eso se va a deshacer, se va a quemar. Aquí mismo, en 1 Corintios 4, el versículo 5, dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo. Un cristiano no puede juzgar la vida de otro cristiano. Eso no significa que digamos las verdades que tienen que decirse para sacudir a veces nuestra pasividad. El juzgar es criticar, es poner el dedo, es poner, ¿cierto?, tratar de sacar la paja que hay en el ojo ajeno. Un cristiano, pero hoy día la iglesia es lo que más eso hace, quiero decir, pero un cristiano no puede juzgar nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, fíjense, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá la alabanza que dice de Dios, su alabanza de Dios. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora serás alcalde de la Orión número 40. Dios nos va a premiar y no lo merecemos, somos indignos. Pero fíjense, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero aquellos que recibiendo un talento lo dejaron ahí y esperaron, Dios le va a decir: eso estuvo mal. Y le va a quitar eso y se lo va a entregar a otro. Por lo tanto, nosotros vamos a ser expuestos delante de Dios en virtud de la motivación con que hicimos las cosas para Dios. Y eso va a ocurrir, el tribunal de Cristo. Volvamos a 1 Corintios 3, el versículo 14 y 15. Primera de Corintios 3, versículo 14 y 15 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si lo que hicimos, lo que hice, lo que hiciste tú, fue por amor, ágape, por amor al prójimo, y permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si se quemare todo, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Es decir, todo lo que hiciste, todo lo que hice, quizás se queme, pero igual el Señor, ¿cierto? Ya estamos salvos, me va a conducir a su reino. Pero sin nada. Y tenemos tiempo para hacer la obra de Dios, para proclamar el Evangelio, para vivir vidas rectas, para persuadir a otros a conocer a Cristo, para vivir vidas íntegras. Y fíjense que una de las cosas que Dios no tan solo nos da la oportunidad para hacer algo, sino también nos da la oportunidad para corregir si hemos hecho algo con una mala motivación. Porque en 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas las escribo para decir que tenemos abogado a Jesucristo. En 1 Juan 1:9 dice que si hemos fallado, tenemos a Jesucristo, quien nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestras maldades, nuestros pecados, y decirle: Señor, lo que he hecho o lo que no he dejado de hacer, ayúdame para hacer tu obra
y Dios nos limpia. Entonces Dios no tan solo nos juzga, sino también ha dejado Dios una puerta para corregir la motivación por la cual nosotros hemos hecho cosas tal vez de forma egoísta en la obra de Dios. Pablo dice, algunos predican a Cristo por vanagloria, otros para provocarle mal, pero él predicaba por amor. Pero habían algunos, como hoy en día, algunos predican, ¿cierto?, solamente por vanagloria, y se llenan de esa vanidad, como que es la cosa más alta. Yo sé que el ministerio, el pastorado es algo sumamente importante, pero a veces yo le he dicho, Señor, si tú quieres, yo me hago a un lado, tú llama a otro. Porque hay un precio que pagar en el ministerio. Ser un líder de una iglesia, un pastor, no es fácil. Pero tenemos la oportunidad de servir a Dios con un ánimo pronto, un corazón dispuesto. En Romanos el 14:10. Finalmente dice esta verdad que Él ya nos ha hablado aquí. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esta es una verdad para toda la iglesia, de todos los siglos, de todas las edades, en Europa, en Asia, de todos los continentes. Todos los cristianos hemos de presentarnos delante de Jesús. Y recibiremos de Él un día las coronas de justicia, la honra que Dios nos va a dar. Tú y yo no merecemos eso, pero Él quiere darte un premio. Y uno dice, Señor, pero si yo, ¿qué merezco? Si, chuta, mi vida muchas veces es una confusión, un caos. Pero Dios pasa por eso, porque la Biblia nos dice que Él solamente tiene pensamientos de bien. Y todo lo malo que hayamos hecho, Dios lo perdona y nunca más se acuerdan de ello. Dios restaura nuestra vida. Y cada día es un nuevo comienzo en Cristo. Cada día es una nueva relación con Dios en Cristo. El día de ayer Dios te dice, ¿de qué me hablas? Hoy, porque Dios habita en el eterno presente. Yo soy ayer, hoy y siempre. Lo mismo Jesucristo. Entonces, Dios nos da la oportunidad. Por lo tanto, tenemos este tesoro, dice Pablo, cuando comienza el capítulo 4. Tenemos este tesoro en este vaso de barro para que la excelencia sea de Dios. Entonces, mi motivación para servir a Dios debe ser por amor. No para la autoexaltación. Debe ser por amor a los perdidos, por amor a mis familiares que no conocen a Cristo. Cuando yo sirvo o doy a alguien, ¿cierto? Jesús dice, por cuanto a mí me lo hiciste, a uno de estos pequeñitos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Porque Dios va a juzgar a las naciones. Vamos a ver eso también la próxima semana. Dice Jesús, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos harapiento? ¿Cuándo te vimos durmiendo en la calle? Y Jesús les dijo, porque le diste un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y muchas veces, ¿sabes qué? En Hebreos dice que muchas veces ángeles visitaron a creyentes sin saberlo. Y muchas veces Dios puede probar nuestro corazón con alguien en la calle. Yo sé que hay mucha sinvergüenzura, pero Dios, uno sabe cuando uno puede compartir. Y no tan solo dar algo por dar, sino que tener la oportunidad de hablar del Evangelio a ellos. Quiero compartir brevemente, con esto termino. Hace tiempo fui a cambiar neumático allí y había un venezolano que había una persona llorando ahí en la calle. Un adulto ya. Fui y le dije, amigo, ¿qué le pasa? Dijo, me acaban de despedir, no tengo dinero. Dijo, tengo hambre, ¿no? Y
bueno, ¿qué hace un cristiano en esos casos? Le invita a un café, pero no tan solo le compartí eso, porque eso era lo secundario que uno hace. Le compartí de Jesucristo y recibió ahí en la calle a Jesucristo como Salvador. Lo aceptó y le cambió la cara. Ustedes han visto a personas cuando le cambió la cara, la actitud, estaba contento. Y yo sé que ustedes han compartido con otras personas de Jesús, pero hay que hablar el mensaje directo. Como vamos a ver la próxima semana también, los cristianos tienen que hablar la verdad, con Jesús en el cielo o sin Jesús en el infierno. Y nosotros somos llamados a compartir. Pablo nos va a enseñar en este mismo capítulo 5 que tenemos. Dios nos dio un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y somos embajadores de Dios aquí, representantes de Dios. Así que no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, somos embajadores de Dios. Dios nos ha dado dones, talentos. Ocupémonos para su reino, ocupémonos para traer a otros a Cristo, para servir a Cristo. Pero ¿saben qué? Con un corazón, con amor hacia Él, con gratitud. Y Jesús, con esto termino, dijo: al que más se le ha perdonado, más ama. Y una persona que sabe de dónde Cristo lo sacó, lo ama más profundamente. Porque el que menos se le perdona, menos ama. Pero hay una verdad tan profunda ahí. Y por amor a Cristo, por el perdón, por sacarnos de la vida que llevamos, si estamos condenados al infierno, entonces le servimos a Él ahora para su reino y para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Esta verdad tan profunda que tenemos un día, Señor, que estar delante de tu presencia. Señor, y queremos, Señor, que tú veas que todo lo que hemos hecho, Señor, tiene una motivación por amor hacia ti, Señor. Todo lo que hemos hecho. Y sin duda, Padre, algunas cosas se van a quemar, estamos seguros. Precisamente en esta hora te pedimos, Señor, que nos perdones si alguna motivación fue de modo egoísta, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor, viviendo en este cuerpo, para hacer todas las cosas para servirte a ti, Señor, y a nuestro prójimo que está caminando sin Dios en esta vida. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, te damos a ti todo el honor, toda la gloria, y que nos des la fuerza y el poder de tu Espíritu para hacerlo. Pablo vivía en el poder de tu Espíritu. Y tu palabra nos enseña que podemos vivir en ese poder. Padre, gracias por este día, lo que queda. Bendice, Señor, lo que queda de Él. Guárdanos de todo peligro, de todo mal. En estos días, Señor, que vienen, Señor, donde tanta gente llena esta ciudad. Padre, queremos tener la oportunidad de compartir a otros, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.